Ahí sí. Espérate, espérate que no se oye. Momentico. Rodrigo, para que se oiga cuando comparto, ¿qué tengo que hacer? Presionar los dos Share checkbox. sound, aquí está, ya. Share sound, ya. Voy para allá. Discúlpenme. ¿Se oye? Sí, Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. bueno, amigos, Espérate, Susana, espérate. tiene un eco. Arriba. Bueno, voy a poner la carta ahí para que la vean los amigos. Sí. José Martí nació el 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba, y murió el 19 de mayo de 1895. Pero esto se lo dejamos al historiador. Aquí está la carta, Susana. Sí. Bueno, yo voy a intentar ser bien breve porque nada más que vamos a tocar los aspectos más fundamentales del horóscopo de José Martí, y lo voy a hacer con todo el respeto y con todo el amor del mundo, porque es uno de los hombres a los que más yo he admirado. Bueno, primero vamos a ver. Yo tengo el horóscopo aquí en mi mano, en una hoja, así que disculpen, como no tengo la computadora, si no soy muy rápida en esto. Vamos a ver primero que tenemos en la carta astral de Martí, tenemos un sol en la casa 10, que podría darle a Martí todas las posibilidades de una vida llena de triunfos sociales. Y en Acuario, con unos ideales altísimos, unos ideales muy, pero muy elevados hacia el futuro, ideales llenos de flores, de amor hacia la humanidad. Pero ya desde aquí vemos cómo hay una conjunción con Marte, y esa conjunción lo llevan por un camino de guerra. O sea que se destaca en la parte social, en la casa número 10, se destaca bastante, pero se destaca en una forma que no es a lo mejor la que muchos podrían decir la más bonita socialmente, porque se destaca como un guerrero, entre comillas como un guerrero, porque él era un poeta, él defendía a la patria de otras formas también, pero bueno, el camino de la guerra se le pone en el medio para poder conquistar todos sus ideales. Saturno en Tauro, que vemos ahí, Saturno en Tauro, lo hace muy persistente en su camino. Fíjense que él tiene muchos signos fijos en la casa 12 y en el ascendente, tiene un ascendente en Tauro, y eso lo hace de una voluntad tremenda. Entonces, bueno, vemos que Saturno en Tauro lo hace persistente en el camino que elige, aunque la cuadratura con el Sol le augura un desafortunado destino en la búsqueda de sus metas, y más aún si vemos a Saturno en la casa 12, que es la casa del destino. Saturno en Tauro lo hace muy disciplinado,
ese Saturno en la casa 12 en Tauro está marcando definitivamente el destino de José Martí. Venus en Capricornio lo hace tomar con mucha seriedad los temas del amor. Hay una cosa, siempre en Cuba muchas personas decían que Martí era mujeriego, que Martí tomaba. No, nunca supe si eso era cierto o no. Aquí sí tengo que decir que en su carta hay un aspecto que entre la Luna y Júpiter que lo inclinan a lo que es el vicio de la bebida. Y hay una cuadratura entre Júpiter y Neptuno, que esos dos aspectos que tiene, esas dos cuadraturas, lo inclinan a él, a la bebida y a lo que es la búsqueda del amor pasional. Pero eso está limitado, muy limitado por el aspecto que tiene en trino de Mercurio en Capricornio con la Luna. Eso lo hace disciplinado, hace que sea muy responsable. Yo no dudo que él haya tenido, no sé, algunas aventuras amorosas, no sé cómo fue su vida, después nos dirá Armando, pero sí les puedo asegurar que él fue bien disciplinado en esos aspectos. También vemos que la luna esta que tiene él en Virgo podría traerle muchos hijos. La luna podría traerle muchos hijos, pero sin embargo la cuadratura que tiene se lo impide. Vamos a ver aquí Júpiter en Sagitario en la casa 8 y sabiendo que Sagitario hace que los hijos sean pocos o no reconocidos. Puede que él haya tenido hijos fuera de matrimonio, es muy probable. Sin embargo, como dijimos, esa luna en Tauro con Mercurio le da abundancia de palabra, de escritura, de reconocimiento. Él tenía una facilidad enorme para hablar, para escribir, para expresarse. Era una persona con una versatilidad extremada. Venus en la casa 9 también, y en sextil con Neptuno en Piscis, me muestra uno de los amores más sentidos, emotivos y sinceros de un ser hacia la humanidad. Yo hubo un momento en mi vida en que tuve el atrevimiento de juzgar a Martí porque Martí salió a la guerra y lo mataron. Yo decía que Martí no tenía el derecho de haber muerto, que Martí era del pueblo, que se debía al pueblo, que él no debía haber muerto. Yo pensaba que lo había hecho por vanidad. Y cuando yo vi el horóscopo de José Martí, pues sentí hasta deseos de llorar, porque primeramente el amor por la humanidad que él tenía, como ya dijimos, era inmenso, era un amor sin medida. Y además, él, como vamos a ver más adelante, es como si su destino era ese, él tenía que morir. Él tenía que morir para quedar como una leyenda, para quedar como lo que quedó. Vamos a ver eso un poquito más adelante ahora. Es un ser muy concentrado, muy inteligente, de ideas claras, de soluciones precisas, una persona de claras soluciones, muy eficiente. Eso se lo da hacia Luna en Virgo, le da una eficiencia extraordinaria. La conjunción de Marte con el Sol es como una especie de doblegamiento a un destino en un momento de impulso.
O sea, esa conjunción de Marte que hay con el Sol es como si él se diera en forma inconsciente a un destino que, pienso yo que en forma inconsciente, ¿no? A un destino que se le venía, que no tenía escapatoria. La cuadratura de Marte con Urano, no sé si la pueden ver ahí bien, lo pueden llevar en su vida personal a un desbordamiento de sus amores, de sus emociones en el plano personal. Que en este caso se ve refrenado por Mercurio, como ya habíamos dicho, en Capricornio, en trino con la luna en Virgo. Ahora, la cuadratura de Marte y Saturno definitivamente debe ser destino. Esa cuadratura, él no podía hacer otra cosa que lo que hizo. Yo mirando la carta de Martí, yo no me atrevo a decir que pueda haber sido un discípulo. Yo eso no me atrevo a decirlo de ninguna persona, pero el amor por la humanidad que veo en esta carta y las cosas que hizo, yo pienso que muchas fueron en modo consciente. Yo creo que él estaba casi seguro de su destino. Creo que el paso que él dio lo hizo en una forma no irresponsable, sino bien razonada. Pienso que hizo lo que tuvo que hacer. Pero bueno. Bueno, entonces decía que no me atrevo a decir que haya sido un discípulo, pero en su final hay un punto de decepción y de comprensión de lo que podía sucederle, y aún así él asumió toda la consecuencia. Júpiter en cuadratura, en la quinta, aquí tenemos a Marco, estaba hablando de Leo ahorita, que decía que Leo era muy importante en un horóscopo, y tenemos aquí a Leo en la casa cuarta, en la cima de la casa cuarta, y vemos que está vacía. Leo es dominante, está gobernando, pero sin embargo, la casa 10, que es su contraparte, vemos que ahí es donde está su verdadero hogar. Ahí tiene al sol y él está gobernando lo que es la contraparte de la casa esta. Su verdadero hogar es la humanidad, es el mundo, es donde él vivió realmente, vivió en una lucha constante por sus ideales. O sea, este fue su hogar fue la lucha que tuvo, fue la sociedad a la que él destinó su vida. Sabemos que el mandato de Saturno es cumplirás. Saturno es el látigo del destino y en él no fue de otra forma. Saturno por naturaleza cristaliza y limita las aspiraciones de otros planetas. Urano libera. Urano es opuesto a Saturno y cuando se enfrenta a él reacciona rápidamente y despeja rompiendo cualquier obstáculo para su liberación. Y eso fue precisamente lo que pasó en la vida de José Martí. Saturno cuadrado a Urano es lo nuevo contra lo viejo, es la seguridad contra la aventura. Donde vemos una aflicción de Neptuno, vemos una deuda del pasado. Aquí vemos a Neptuno que tiene una aflicción con Júpiter, una cuadratura. Tiene una cuadratura. Está Neptuno en Piscis cuadrado a Júpiter en Sagitario, y eso es muy fuerte, es la deuda que él tiene del pasado, una deuda a la que se enfrentó, y creo que se enfrentó con mucha valentía, y creo también que muy conscientemente. Esa deuda del pasado, siempre que ustedes vean a Neptuno en una cuadratura, vean un aspecto de Neptuno en cuadratura,
busquen ahí, analícenlo bien, porque eso definitivamente es una deuda pasada, es una deuda que debemos enfrentar con mucha seriedad y con mucha valentía, porque a veces la deuda es más o menos fuerte, pero es una deuda definitivamente muy importante en nuestra vida. Siempre busquen eso en el horóscopo y cuando lo encuentren, pues trabajen en eso. Neptuno en sextil con Saturno es la llave para abrir todas las puertas que le permitan redimir cualquier deuda del pasado. Aquí vemos que él tenía ese sextil, lo tenía ahí. Y yo pienso, y vuelvo a decirles, me puedo equivocar, pero creo de verdad con todo mi corazón que José Martí fue un gran líder, fue un gran hombre, fue un gran ser humano. Yo pienso que espiritualmente fue muy importante para nosotros, especialmente para los cubanos, pero yo pienso que más que para los cubanos, yo creo que él fue un ejemplo de lo que es un ser humano con aspiraciones, un ser humano con un Urano fuerte, con un Urano que le enseñó realmente el camino que debía seguir. Yo le recordaba a Marco, para terminar y dejar que hable Armando, que él siempre demostró el amor que sentía por su madre, por su hijo, pero sin embargo, por encima de todo, porque él sí demostraba esos amores, pero por encima demostraba el amor que había, el otro amor que existía. Y hay una poesía de él que le dedica a la madre, donde él le dice, mírame madre y por mi amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. O sea, Martí era todo amor, pero también era todo servicio. Yo de él no puedo decir más nada que hable el historiador. A mí esta carta me ha conmovido tremendamente y es un ejemplo de una carta de un hombre de futuro. Armando. Ya puedo compartir la pantalla. Seguro. A ver. Okay. Ahí. ¿Se está viendo? Sí. Bueno, ya conocemos a José Martí y su amplísima cantidad de habilidades y José Julián Martí Pérez nace en La Habana el 28 de enero de 1853. Como ustedes vieron, ya es acuario. Fue el hijo primogénito del matrimonio y le sucedieron 7 hermanas, 6 de las cuales sobrevivieron hasta la adultez porque una murió siendo bebé como de 2 meses. En 1866 se matriculó en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, ingresó también en la clase de dibujo elemental de la Escuela Profesional de Pintura y Escultura de La Habana. Eso es un dato que se conoce poco de Martí, o se menciona poco, vamos a decir. El 21 de octubre del 69, Martí ingresa en la cárcel nacional, acusado de traición por escribir una carta junto a su amigo Fermín Valdés Domínguez. Esto para los cubanos es conocido porque se estudia en la historia desde la primaria, pero para los queridos amigos de otras nacionalidades, el asunto fue que Martí junto con su amigo Fermín Valdés Domínguez, tenían ambos 16, 17 años, le estaban escribiendo una carta a un compañero de clases que se había inscrito en el regimiento de voluntarios, de soldados voluntarios a favor de la corona española,
recién comenzaba la guerra de independencia en Cuba y ellos eran jovencitos todos, eran recién egresados de la escuela superior de los estudios superiores. Y entonces le escribían una carta donde le decían que era un apóstata. En ese momento pasaba por debajo una columna de soldados españoles, de los voluntarios, y oyeron que se reían. Los dos jóvenes estaban riéndose, pero no era de ellos estaban dentro y ni le habían visto que estaba pasando la columna, pero ellos pensaron que se estaban burlando de ellos y subieron. Vieron que estaban ellos solos allí y se fueron, pero trajeron una orden de registro y con ella registraron la casa y encontraron la carta donde le estaban escribiendo a ese compañero de clase que decía que era un apóstata por haberse apuntado en el regimiento de voluntarios. Y eso le causó a Martí y a Fermín Valdés Domínguez que los acusaran. Y el 4 de marzo de 1870 Martí fue condenado a 6 años de prisión. Entonces, el 15 de enero del 71, por gestiones realizadas por sus padres, logró ser deportado a España, donde iba a estar mejor que estar preso en una cantera picando piedra, ¿no? Ya en España comienza a cursar estudios en las universidades de Madrid y Zaragoza, donde se gradúa de licenciado en Derecho Civil y Canónico y en Filosofía y Letras. Estas 3 carreras las hizo en 3 años. O sea, todo el compendio de asignatura lo hizo en 3 años. De España se traslada a París por breve tiempo, ya cuando termina sus estudios allí, y conoce a Víctor Hugo, que es un personaje también de gran relevancia, ¿no? Pasa por Nueva York al salir de España y de ahí se dirige a Veracruz el 8 de febrero de 1875. Conoce en México, estando en México, conoce a la señorita Carmen Zayas Bazán, una cubana de buena posición, camagüeyana, a quien posteriormente sería su esposa. En 1876 viaja a Guatemala invitado por un amigo para dar clases en una escuela que tenía ese amigo de su propiedad y allí trabaja en la Escuela Normal Central como catedrático de literatura y de historia de la filosofía y conoce a María García Granado, de la cual hablaremos después un poquito de ella para que se sepa quién es. Contrae matrimonio en México con Carmen el 20 de diciembre de 1877. Y de ahí regresa a Guatemala a inicios del 1878. El 22 de noviembre del 78 nace en La Habana su único hijo legítimo, José Francisco, apodado también el Ismaelillo o Pepito. Comienza de nuevo sus labores conspirativas en 1879, un año después que nace el niño. El 17 de septiembre Martí es detenido y deportado nuevamente a España. Llega a Nueva York después de poder salir de España y se establece en la casa de huéspedes de Manuel Mantilla y su esposa Carmen Millares. Funda entonces el Partido Revolucionario Cubano. En ese entonces él viaja a Nueva York con su esposa, logra sacar a su esposa y a su hijo y se reúnen en Nueva York. Entre el 93 y el 94 unifica las diferentes facciones revolucionarias y recrudece las actividades organizativas. Recorre varias ciudades de Estados Unidos y países de Latinoamérica con este propósito. En 1895 coordina y prepara la insurrección general y va a Santo Domingo a buscar al general Máximo Gómez, quien era dominicano de nacimiento, para que asuma una vez más la dirección del ejército mambí. El 11 de abril de 1895 regresa a Cuba con Gómez y otros en una expedición que desembarca en condiciones adversas en Playitas, una zona en la provincia más oriental de la isla de Cuba. El 19 de mayo de 1895 cae abatido en combate en un encuentro con una columna española. 3 disparos le provocaron heridas mortales. Tenía 42 años al morir. Bueno, esta es la síntesis cronológica y a continuación yo creo que es mucho mejor saber del pensamiento de Martí dicho por él mismo. O sea, en su obra se refleja su pensamiento. Aquí hay una reseña sobre Rubén Darío, el poeta nicaragüense, el cultor principal o uno de los cultores principales del modernismo, que fue una corriente literaria que inició Martí, precisamente fue precursor. Una corriente literaria americana, no es importada de Europa, nació aquí y él es el precursor, o uno de los iniciadores. Dice que Rubén Darío dice que Martí pertenecía a toda una raza,
todo un continente, pues si bien su lucha política y vida fue por la libertad de Cuba, sus letras penetraron en todos los países de América. Conoce alguna de sus obras, o recomienda Rubén Darío. Y aquí en el Ismaelillo, que es la obra que él escribió para su hijo, vemos como en uno de los versos, más bien es como la introducción, él escribe: espantado de todo me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Martí era filósofo y eso fue una de las carreras que él estudió. Entonces, no, como quiero hacerlo por partes en las diferentes facetas de Martí, pues entonces vamos a leer solamente algunas de las cositas que en cada sección, ¿no? Martí dice como filósofo que la naturaleza es hermosa, que la vida es un deber, que la muerte no es fea, que nadie debe estar triste ni acobardarse mientras haya libros en las librerías y luz en el cielo y amigos y madres. Que la crítica es el ejercicio del criterio, destruye los ídolos falsos, pero conserva en todo su fulgor a los dioses verdaderos. La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Así pensaba Martí filosóficamente. Como humanista, esta frase que ustedes ven aquí es una de las cosas más de la edad de Acuario que se puede encontrar en una persona de la actualidad. Patria es humanidad. O sea, él veía a la humanidad como su patria. Y eso más acuariano no puede ser, más de la edad de Acuario no puede ser. Otras formas de expresar su humanismo universal era con estas expresiones, como juntarse, esta es la palabra del mundo, o sea, toda la humanidad es una sola, una raza humana. Y yo quiero unir mi destino al de los pobres del mundo. Cosas como esa pensaba Martí con respecto a la humanidad. Bueno, Martí poeta es como ya habíamos dicho, es el iniciador del modernismo, que es un movimiento literario americano que integraron muchas poetas diferentes de Sudamérica, Colombia, de Cuba otro más, México, Guatemala, Nicaragua, Perú, etc. Y aquí una de las poesías más representativas de ese periodo. En estas pálidas tierras, oh niña, en silencio muero, como la queja deshonra, yo no me quejo. Del mutuo amor de los hombres, el magnífico concierto, de la pasión, nuestra vida, no escucho el eco. Como una bestia encorvada, a un yugo vil aro y ruego, y como un águila herida, muero en silencio. Qué bonita poesía. Bueno, Martí fue político, obviamente, fue el organizador de la guerra de independencia, que esa era su gran capacidad organizativa, y tenía una visión muy estricta con respecto a todo lo que fuera en contra de las ideas totalitarias, en contra de la censura, en todo lo que restringiera cualquier ideología o forma de gobierno que restringiera la libertad individual de los seres humanos, ¿no? Y aquí escribió como... Desgraciadamente en Cuba, después de la revolución comunista que tiene agarrada a Cuba todavía en estado de estrangulación, usaron a Martí como si fuera el ídolo, el ideólogo de aquella revolución, que de eso no tenía nada que ver. Si Martí hubiera conocido eso, hubiera hecho de nuevo la misma campaña y lo hubiera tratado de derrotar igualmente, porque estaba en contra de toda lo que era el totalitarismo. Y aquí ustedes ven cómo él pensaba con respecto a eso, ¿eh? Asesinos alevosos, ingratos a Dios y enemigos de los hombres, son todos aquellos que con el pretexto de enseñar doctrinas modernas, dejan caer en los oídos de las juventudes un cúmulo de ideas, infiltrándoles el evangelio bárbaro del odio, en lugar de la doctrina sublime del amor. Esto tiene una vigencia tremenda hoy en día, cuando vemos aquí en los Estados Unidos cómo se ha infiltrado toda la cuestión ideológica en las escuelas, que en vez de enseñarle matemática y química, eso, pues les está enseñando a dividirse y odiarse las clases, de los negros contra los blancos, los indios contra los asiáticos, un sistema de crear un racismo entre todas las personas, y esto tiene que ver mucho con eso, Aquí otro pensamiento de esa misma índole, donde dice: dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse,
para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. Ahí está la falacia de las ideas comunistas y socialistas que pretenden hacerse los defensores de los desamparados, los pobres y de la igualdad, y realmente son una élite de sátrapas que lo que hacen es solamente pues aprovecharse de eso para enriquecerse y tener a todos sumidos en la miseria y en la esclavitud perpetua, ¿no? Bueno, otros pensamientos políticos, yo le voy a mandar esto a Rodrigo para que el que lo quiera leer con detenimiento, para no estar leyendo todos los pensamientos, y las poesías, que yo les recomiendo a todos que las lean porque son preciosas y le va a producir un disfrute muy, muy grande, ¿no? Este es muy interesante porque nos pega mucho a nosotros. Dice: cuando los pueblos emigran, sus gobernantes sobran. Algo sencillamente genial, una verdad más grande que un templo. Martí fue un gran amigo y como Acuario, al fin, que es el regente del signo de la amistad, prestaba mucha atención a la amistad y la tenía en muy alto grado. Y no en balde, Martí fue un gran amigo y contó con grandes amigos. Aquí les voy a leer este último nada más para que vean qué preponderancia le daba él a la amistad, ¿no? Si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Eso era fuerte para él porque Martí era muy enamorado. Ahora vamos a hablar de eso también. O sea que cuando él decía eso, quiere decir que la amistad era una gran capítulo en su vida, ¿no? Y bueno, Cultivo una rosa blanca, que ya Marco la puso al principio. Es una poesía que contiene dos mensajes. Contiene el mensaje del perdón, porque si ustedes la recuerdan, dice: cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Sin embargo, no solo para el amigo, sino para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. También a los enemigos no le da espina, le da una rosa blanca. O sea, más cristiano eso no puede ser, ¿no? Entonces esta poesía la pongo en amistad y la pongo en la parte mística de Martí, ¿no? Bueno, Martí era hombre y sí, era la candela, señores. Era bien enamorado, aunque no tuvo esa gran cantidad de relaciones, porque en la época tampoco se prestaba para eso, y la vida tan intensa que él llevó tampoco le proporcionó unas oportunidades amplias para satisfacer, vamos a decir, su pasional romanticismo, porque como poeta, al fin, era un hombre de gran sensibilidad, muy romántico, ¿no? Entonces, pero bueno, pueden ver aquí algunos estos versos dedicados a mujeres, dedicados al amor entre la relación de hombre-mujer, ¿no? No se los voy a leer todo porque se haría muy largo, pero lo pueden ustedes después revisar cuando tengan el PowerPoint en sus manos, ¿no? Aquí más de Martí hombre, con poesías muy bonitas, muy románticas, dedicadas a lo que él sentía por las mujeres en ese departamento, ¿no? Era un caballero, Martí era una persona de unos modales increíbles, un refinamiento inmenso. Bueno, aquí Martí místico es el tipo de persona que siente cómo la divinidad está en todas partes y siente cuál es el propósito del ser humano. Y fíjense ustedes que basado en las enseñanzas de los hermanos mayores de la Rosa Cruz, ustedes ven cómo este verso habla por sí mismo de algo que nosotros ya tenemos más que concebido, ¿no? Con respecto a lo que es la evolución y cómo se creó el mundo, ¿no? Todo es hermoso y constante, todo es música, el mundo se hizo con sonido y razón, y todo, como el diamante, antes que luz, es carbón. O sea, como todo va evolucionando, todo se va puliendo, y el diamante, para llegar a ser diamante, pues hay que pulirlo, pues nace como tal, nace como carbón, ¿no? Cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. Así pensaba Martí, y aquí pongo de nuevo la rosa blanca para demostrar el sentimiento que él tenía con respecto, no había odio en su corazón, o sea, él, el enemigo pues también lo trataba de la misma manera que trataba al amigo. Bien, esta es María García Granado, la famosa niña de Guatemala,
que para todos los cubanos es muy conocida. Martí, cuando fue invitado por su amigo en Guatemala a dar clases allá en el liceo que era propiedad de su amigo, la escuela normal, creo que era como se llamaba, esto pues se relacionó con ciertas personas de la clase de allí de Guatemala. Entonces un día este amigo lo llevó a casa de un señor que había sido presidente de Guatemala, el general García Granado, y había una fiesta de disfraces. Entonces en la fiesta de disfraces, bajando la escalera, venía esta muchacha con su prima y ella estaba vestida de egipcia. Era un disfraz que tenía puesto de egipcia, y Martí inmediatamente le captó el ojo a Martí y le preguntó al amigo quién es la vestida de egipcia. Y el amigo dijo, ella es la muchacha de la casa, ella es la hija del señor García Granado. Y bueno, parece le llamó mucho la atención, pero fue correspondido porque ella también se acercó a Martí con propósito. Entonces Martí le hizo esta poesía, que tampoco la voy a leer, se la voy a dejar a ustedes para que la lean, es muy bonita. Pero pongo aquí al conocerla, porque después sucede algo que ahora voy a relatar, y aquí él ve como relata todo el momento en que la conoce, cuando viene bajando por la escalinata y con el traje de Egipto, ¿no? O sea, mencionando eso, pero en una forma como lo hacía Martí, con ese verso romántico, esa bella expresión que tenía. Este es el poema póstumo porque ella muere, se dice que muere de una afección respiratoria, ella tenía parece que algún antecedente respiratorio, y se va con la prima esa misma a un río a bañarse, y parece que el cambio de temperatura o algo le produjo una exacerbación de la enfermedad y murió a consecuencia a los pocos días. Y Martí regresó a Guatemala, como ustedes ven. Se había casado, recién casado, y había regresado a Guatemala, y cuando llega se entera que había muerto la muchachita, y entonces le hizo este poema que la inmortalizó. Este poema la inmortalizó a ella. Se los dejo de tarea porque es muy lindo el poema. Bueno, otros datos importantes, que estos ya entran más en concordancia con el horóscopo que acaba de delinear Susana. Martí era políglota. Y si ustedes se acuerdan del Mercurio de Martí, podrán ver por qué es políglota, ¿no? Además del español, hablaba y escribía en inglés y francés fluidamente. Leía en alemán, en griego y en latín. Tanto es así que él se leyó la Ilíada de Homero en griego, y recomendaba a las personas los que pudieran aprender griego, para que se leyeran la obra en el idioma original, o los que no, pues les recomendaba la versión mejor que él había encontrado en inglés y en francés. O sea, había buscado las mejores versiones, las mejores traducciones que se parecían más al original griego, y se las recomendaba a las personas en un escrito que hizo. Debido al trabajo peligroso en las canteras de San Lorenzo cuando estuvo preso, que era picar piedras allí para las construcciones, ¿no?, militares, tuvo varias lesiones en los tobillos y en la cintura, causados por el roce de los grilletes. Las lesiones del tobillo nunca le sanaron completamente. O sea, Martí arrastró toda su vida una herida que eventualmente se le abría y le sangraba o le dolía en el tobillo, específicamente en el tobillo. También sufría de sarcoidosis desde la edad de 18 años, enfermedad que le afectó la vista, los pulmones y el sistema nervioso. La sarcoidosis es una enfermedad inmunológica, o sea, es autoinmune, como el lupus y ese tipo de enfermedades que el sistema inmune ataca a la propia persona, ¿no? Entonces él padecía de esa enfermedad. Como ustedes ven, la salud de Martí era precaria, como es la salud de todos los poetas, que es un hombre sensible, ¿no? Durante su estancia en España, a raíz de la primera deportación, quizás teniendo unos 20 o 22 años, fue intervenido quirúrgicamente para extirparle un testículo que contenía un tumor cancerígeno. Al no tener dinero para la operación, un amigo generosamente asumió todos los gastos y salvó su vida. Por eso Martí tenía ese alto concepto de la amistad, tenía muy buenos amigos. A pesar de haberse graduado con notas de sobresaliente en la Universidad de Zaragoza, no pudo recoger sus títulos debido a que no logró reunir el dinero para pagarlo. España envió a Cuba los títulos de graduado de Martí en 1995, como homenaje y reconocimiento al insigne cubano. Martí desde edad temprana, desde la edad de 18 años, militaba en una logia masónica de la ciudad de Cienfuegos,
influenciado por su maestro José María de Mendive. Esto se corroboró con documentos encontrados en la Logia de Cienfuegos y por testimonio de su gran amigo Fermín Valdés Domínguez y el doctor Francisco Solano Ramos. José Martí medía aproximadamente 167.5 centímetros, o sea, unas 65.9 pulgadas, ¿no?, de estatura. Este dato coincide con la estatura de Martí, que refiere el pintor Federico Edelman, quien aseveró, luego de un dibujo a creyón posando frente a él, que Martí tenía unos 5.5 pies de estatura, o sea, 167. Y bueno, ya después la investigación científica más exacta, pues dio 167.5, o sea, muy, muy cerca, ¿no? Y pesaba unas 140 libras, 63.6 kilogramos. El cadáver de Martí fue exhumado en 1907 con el consentimiento de su hijo José Francisco Martí para investigaciones forenses. Otros datos importantes a continuación, esto es nada más que para que vean la letra de Martí, manuscrito de su puño y letra, escrito parte de lo que es el Príncipe Enano, que es el libro que él le escribió a su hijo, o sea, el poemario que le escribió a su hijo, el Ismaelillo. Esta es la página número 1 del Príncipe Enano, así comienza. Y ahora viene un pequeño testimonio fotográfico para que conozcan más de cerca, sobre todo los amigos de los otros países, ¿no? Este es Martí a los 13 años, este es su mamá, que era canaria, nació en Tenerife, y este era su papá, Mariano Martí, que vino de Andalucía, no, ¿cómo se llama la otra región de España que está al lado de Andalucía? Valencia, él era valenciano. Llegó a Cuba como sargento de artillería y conoció allí a Leonor Pérez y bueno, se enamoraron y se casaron y ya tuvieron los hijos y demás, ¿no? Fue un matrimonio, los padres de... Esta es la casa de Martí, que todos los que son de La Habana la conocen, es un museo, la casa donde nació Martí. Esto es un autorretrato que se hizo él, una caricatura, parece que cuando estaba todavía en la escuela de dibujo. Este es su maestro principal y mentor, quien le pagó los estudios superiores en Cuba. Después de aceptarlo en la primaria, él entró con él en la primaria y en la segunda enseñanza, él le pagó los estudios a Martí. Aquí está una foto de Martí, que es muy famosa, condecorado por su excelencia académica. Ahí tenía 13 años. Esta famosa foto es la que menciona Susana, que le escribió a su madre, es una postal, y le pone por detrás: míreme madre y por su amor no llores, si esclavo de mi edad y sus doctrinas, su mártir corazón lleno de espinas, piense que nacen entre espinas flores. Y esta fue la foto que le manda en la prisión. Ven ahí el grillete, hasta el tobillo, en la cintura. Martí más o menos estaba así cuando estaba en España, después que lo deportaron, que lograron que lo deportaran para que no estuviera preso. Es más o menos esta es la figura que tenía en ese entonces. Esta es la esposa de Martí, Carmen Sayas Bazán, y así estaba Martí cuando se casó con ella, más o menos 22 años, 23 años quizás. Esta señora que está aquí, le debemos mucho de Martí a ella, porque ella conservó todas las cartas y todas las cosas que Martí escribió, estaban en su casa, porque Martí vivió 14 años allí, en la casa de Manuel Mantilla y Carmen Millares. Con ella tuvo una hija, sí, Martí tuvo una hija bastarda, era esta muchachita que está aquí, que es María Mantilla, a quien le dedicó los famosos zapaticos de rosa. Está dedicado a esa niña que está ahí. Ahí tendría unos 16 años, 2 años después de la muerte de Martí, se retrató con la foto de Martí. Aquí está Martí con su hijo, Pepito, José Francisco Martí Sayas Bazán, y esta foto es un montaje donde la foto original es Martí con el hijo y la esposa de Martí la pusieron de otra foto, la pusieron ahí para hacer el trío de la foto. Este es el hijo de José Martí, el hijo legítimo de él, que llegó a ser general en Cuba republicana, llegó a ser general. Ahí es una figura controvertida, tiene cosas en pro y tiene cosas en contra, pero bueno, él no es el del tema hoy, así que no vamos a indagar aquí en este asunto.
Este es Martí con Fermín Valdés Domínguez, el amigo con el cual compartió el asunto de la prisión y la carta. Y esta foto se la tiraron en Cayo Hueso y a petición de Fermín Valdés Domínguez le dijo al fotógrafo, vamos a hacernos esta foto en Cuba. Y Martí le dijo, no, allá vamos a morir. O sea, vamos a hacernos la foto aquí porque cuando lleguemos a Cuba, allá vamos a morir. Fermín Valdés Domínguez sobrevivió la guerra y llegó a ver la República, pero Martí, bueno, murió mucho antes. Este es el general Máximo Gómez, que fue el general que Martí fue a buscar a Santo Domingo, siendo sí ya un anciano, y se lo llevó y fue quien dirigió las tropas cubanas en contra de las tropas españolas. Este señor que está aquí a la derecha es el coronel José Jiménez de Sandoval, que era quien dirigía la columna española con que se encontró Martí el día de su muerte. Él era el jefe de la columna y cuando supo que era Martí ofreció mucho respeto sabiendo quién era Martí y siendo bueno el enemigo en ese momento, ¿no?, de él, pues lo trató con mucho respeto y dijo cosas muy respetuosas de Martí en el momento de haber conocido que había muerto Martí. Esta es la última casa donde vivió Martí en Nueva York, esta blanca que está aquí, en uno de esos apartamentos, no sé cuál sería, ¿no? Pero bueno, lo traje como curiosidad, es la última dirección que se registra de Martí. Hoy en día hay un bar abajo y parece que todavía siguen siendo apartamentos ahí arriba. Esta señorita que ustedes ven aquí es la bailarina española. Esa la conocen todos también por los estudios en Cuba. Martí hizo una poesía preciosa describiendo a esta muchacha bailando un baile español, ¿no? La fue a ver en Nueva York, ella estaba en Nueva York y él fue a verla y se dice que tuvo un choquecito romántico con ella. Ella le decían la Belle Otero, pues su nombre era... ella se ponía Carolina Otero, pero su nombre completo era Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias. Y entonces la pueden ver aquí, una muchacha muy bonita, muy agraciada. Y aquí ya está de mayor. Murió en la pobreza a pesar de haber ganado mucho dinero porque tenía un vicio de jugar en casino. Se gastó todo el dinero y murió en la pobreza. Se mantenía gracias a la pensión que le mandaba un noble de Europa y entonces con eso podía pagar el apartamentico y sus necesidades vitales. Pero sí, hizo muchísimo dinero, recorrió el mundo y hizo mucho dinero con su arte y bueno... Aquí está la poesía de la bailarina española, que se les recomiendo que se la lean, es preciosa como él describe una bailarina en pleno movimiento, en pleno show, ¿no? Y esta es una foto de ella también, de Carolina Otero. Este es Martí con su hija, María Mantilla. Si ustedes pueden ver con detenimiento el parecido que tiene la niña con él, en sus ojos y las orejas, todo. Tiene un parecido inmenso con Martí, aquí ya más grandecita. Y aquí, bueno, ya una señorita en 1901. Ella regresó a Cuba, vivió todo el tiempo en los Estados Unidos, en California. Se casó con un coronel de las fuerzas mambisas cubanas, de las fuerzas insurrectas, y con él tuvo hijos y nietos. Regresó a Cuba en el año 53, en el aniversario del nacimiento de Martí. Ella visitó Cuba, le hicieron un homenaje y estuvo dando clases de canto porque había estudiado canto en el Conservatorio Hubert de Blanca por un tiempo y después regresó de nuevo, fue nada más que por un año o algo así. Martí la indujo mucho a cultivarse, la llevaba a los conciertos, la llevaba a los museos. Bueno, con la cultura excesiva que tenía Martí, pues supongo que la habrá instruido en muchísimos campos de la cultura y ella terminó estudiando canto, o sea, hizo eso. Los zapaticos de rosa fue la poesía que él le dedicó a ella y le puso esta dedicatoria a Mademoiselle Marie, que es el nombre de ella, María Mantilla, y le hizo esta poesía que es un mensaje de ternura, amor y cristiano altruismo. Les recomiendo también a los amigos que no son cubanos, los cubanos se la saben de memoria, que se la lean porque es una poesía preciosa. Y no solo eso, quienes tengan nietos pequeños, niños pequeños, léansela porque es un mensaje precioso. La puse aquí, pero no se va a leer porque es extremadamente larga, ¿no? Y bueno, esta es la última fotografía de Martí.
en vida. Este muchacho que está aquí es el hijo mayor de Carmen Millares, la mamá de su hija también. O sea, este es el medio hermano, que no lo sabía, por supuesto, porque eso se mantenía oculto porque la señora era casada y estaba casada. Entonces, aquí está la última fotografía de Martí en vida y este es el señor Manuel Mantilla, se llama igual que su papá. Y dejé para último este bello pensamiento de Martí porque me corresponde a mí, ¿no? Me toca muy de cerca, ¿no? Que la música es la más bella forma de lo bello. Y aquí se termina. Gracias, hermano, sin comentario. Precioso, Muchas gracias. Yo muy le, emotivo. Para los cubanos es algo muy especial cuando hablamos de Yo sé, de yo Cuba. sé, yo sé. Esto, sí les recomiendo a los amigos que tomen el PDF y se lean la poesía y si tienen niños, léanle Los zapaticos de rosa, porque está hecho para una niña y está hecho para los niños, pero con un mensaje